Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou aprendendo um pouco, eu estou despacio aprendendo castelhano. Eu espero que os irmãos me entendam. Me chamo José, aqui está minha esposa Jéssica, somos de Brasil. E venimos aqui para trabalhar na obra do Senhor. E estamos aqui para ajudar e também para que nossas forças estejam sempre à disposição à obra do Senhor e também à ordem de nosso pastor Moisés. Bien, entonces ya tuvimos el saludo del misionero del Señor. Ahora voy a invitar a su esposa, la misionera Jessica, quien ella estará dando un saludo y también estará compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Glória a Deus. Exaltado sea el nombre del Señor para siempre. En esta noche yo también saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Hermanos, qué alegría conocer a ustedes. A la verdad ustedes ni saben, pero son bendición de Dios en nuestras vidas. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y cuando estábamos saliendo del Brasil con direccionamiento de Dios para venir hasta esta nación, el Señor decía: no se preocupen por nada, porque yo estoy cuidando de todo y estoy poniendo en vuestro camino personas que van a ser bendición para ustedes en la obra que os he llamado. Y para la gloria de Dios, ustedes hacen parte de este propósito. Yo quiero dar las gracias a Dios por esta iglesia y por la vida de su líder, el pastor Moisés. Quisimos conocer, hermanos. Nos abrazó como verdaderamente hermanos. La palabra de Dios dice que es el Espíritu, ¿no? Que testifica, que da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, muchas gracias por todo. Muchas gracias por haber participado de la capacitación en estos días. Algunos hermanos, muchas gracias porque han estado con nosotros en la elaboración de la iglesia. Muchas gracias, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes un texto que generalmente cuando es la primera vez que voy a una iglesia, yo hice un voto con el Señor hace 16 años atrás. Y yo dije que donde quiera que el Señor me enviase, yo daría esta palabra. Está en Jeremías capítulo 1, el versículo de número 4. Como mi esposo ya ha dicho, yo me llamo Jessica Sousa Méndez. Y hoy, hija de Dios, pero por 5 años, una hija rebelde que no quería servir al Señor. Ya, pero un día he tenido encuentro con el Señor. Los hermanos han encontrado Jeremías 1:4. Amén. Con valor, dice así, vamos a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que el Señor preparó en esta noche.
corazones. Yo, Señor, pido que pueda disminuir para que el Señor crezca y hable por medio de nosotros a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto yo lo leí por primera vez cuando tenía unos 4 días de creyente. El Evangelio llegó a mi casa, a la casa de mis padres, cuando yo tenía 10 años. Nosotros éramos muy religiosos en Brasil y fueron a vivir al costado de nosotros unos vecinos que conocían al Señor. Y hermanos, es muy bonito cuando nosotros de verdad amamos y servimos al Señor, porque se siente en la palabra, se siente en el caminar, se siente en el proceder. El Espíritu Santo da testimonio. Mis padres no conocían al Señor, pero fueron a vivir estos vecinos ahí, y todos los días mi madre escuchaba a ellos. Cuando despertaba ya estaban alabando al Señor. En español hay aquella canción: por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Allá en Brasil no hay, pero los hermanitos despertaban cantando al Señor. Y mi madre, muy religiosa, extremamente católica, empezó a observar el proceder de aquellos hermanos. Ellos cantaban, ellos leían la Biblia, ellos oraban. Entonces, ¿qué pasó? Mi madre también empezó a leer su Biblia, hasta que ella dijo: mejor voy a comprar una Biblia como la de los cristianos. Y compró una Biblia. Y mi mamá ha leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Y cuando terminó, yo estaba diciendo a mi padre: yo no puedo seguir en esta religión, yo necesito de Cristo. Y yo pedía permiso: vámonos a la iglesia de los hermanos, vamos también a recibir a Cristo. Y mi papá decía: no, yo nací en esta ley, yo voy a morir. Aquí en mi casa yo no quiero creyentes. Y mi mamá diciendo: Señor, yo tanto quiero ir a la iglesia de los hermanos. Y por mucho tiempo, hermanos, mi papá no permitió, hasta que mi mamá se quedó embarazada y ella hizo un voto al Señor que si en este embarazo todo fuera bien, ella iba a recibir a Jesús. Y fue el embarazo de mi hermana menor y todo fue bien. Al final mi papá no le dio permiso. Ella dijo: Ignacio, es la primera vez que voy a hacer algo sin tu consentimiento. Quer tú quieras que hermano, yo voy a servir al Señor y voy a llevar a los niños. Y hermanos, mi madre fue y ahí ella se entregó completamente al Señor. Nos llevó a nosotros, y yo me recuerdo que nuestra casa era una extensión de lo que se sentía en la iglesia. Lo que el pastor predicaba en la iglesia, mi mamá de verdaderamente vivía en la casa. Ella despertaba para orar por los vecinos, ella despertaba para ir pedir perdón a las personas que antes de conocer al Señor ella sentía rencor. Ella predicaba a nosotros todos los días. Nosotros íbamos a la iglesia, pero el primer servicio que había era en nuestra casa. Mi mamá nos enseñaba, hermanos, todos los himnos del himnario, nos enseñaba la palabra. Y yo, aunque ella estaba como mi papá diciendo: mejor era cuando la mamá no estaba en la iglesia, ahora solo quiere leer la Biblia, solo la Biblia. Mi madre fue mi maestra, ella me ha alfabetizado. Nosotros teníamos la costumbre de leer muchos libros que no eran del Señor. Entonces, cuando ella recibe a Cristo, ella solo quería leer la Biblia. Y eso me fastidiaba. Yo decía: ay, la mamá solo quiere. Entonces yo decía: yo soy como mi padre. Yo voy a la iglesia de los creyentes, pero yo no soy creyente. Ellos hablan raro, hacen mucha bulla. Mira lo que yo decía: hacen mucha bulla. Y yo tengo miedo, hablo muy raro. Y hermanos, de mis 10 años a los 15, yo caminé de esta manera. Cuando la gente decía: ah, tú eres hija de la hermana María, yo decía: sí, pero yo no soy hermana. Me avergonzaba del Evangelio, hermanos, de verdad. Y mi mamá sabe qué hacía. ¿Cuántas madres tienen hijos que no están en la presencia del Señor? Levanten las manos.
el Señor nos trajo aquí en esta noche para decir: no dejes de orar por tus hijos. Ellos no son tu herencia, ellos son herencia del Señor. Glória a Deus. Y me recuerdo, hermanos, que muchas veces mi madre, yo iba a acostarme, fingía que iba a dormir y mi mamá entraba en mi habitación y extendía las manos sobre mí y decía: Señor, esta es Jessica, es mi hija, pero yo te la entrego en tus manos. Toma mi hija y haz de Jessica un instrumento de bendición. Haz de mi hija un instrumento tuyo, Señor. Y hermano, yo les digo, yo estaba fingiendo que estaba dormindo, pero cuántas veces mi rostro temblaba así con ganas de llorar y yo decía: Señor, un día yo voy a ser creyente como mi mamá, pero ahora no, Señor, ahora no. Un día yo voy a ser creyente. Mi mamá compraba las ropas y yo tijera en las palmas, todo. Mi mamá compraba algo y yo sacaba el forro y yo quería el mundo y ella no me permitía. Entonces, hermanos, mi mamá tenía un celo de enseñarnos la palabra. Yo me recuerdo que en el culto en la casa, todos los días, cuando ella decía: oye, Jessica que va a orar, yo decía: ay, Dios mío. Y en mi corazón yo decía: mamá, yo no, mi hermano. Y ella decía: tú, eres tú. Entonces yo oraba rapidito y en mi cabeza mi mamá continuaba la oración y yo decía: que mi mamá ya diga amén, Señor, que mi mamá ya diga amén. Ya no aguanto, Señor, que mi mamá ya diga amén. Yo estaba en servicios como este porque ella me llevaba y mi pensamiento estaba: Señor, ¿a qué hora vamos a salir de aquí? Tengo que ir ver la tele, Señor. Y me quedaba muchas veces cuando los pastores estaban predicando y yo decía: qué pastor fastidioso, mucho habla, hermano. Nunca entraba la palabra de Dios porque yo no quería escuchar. Pero ¿qué pasa? El enemigo encontró en mí, y esta es la parte que me duele, un instrumento para herir a mi madre. Porque yo, la niña que era una niña muy amable, empecé a contestar a mi madre, a rechazar sus enseñanzas, me metí en una depresión tan fuerte. Ustedes están delante de alguien que ha intentado suicidio muchas veces. Yo estoy viva porque Dios tenía un propósito. Pero créanme que medicinas, cuchillos, a tirar de frente los autos, empezó un periodo muy difícil en mi vida, porque mi madre estaba orando y el enemigo estaba buscando algo para herirla, y este algo él encontró en mí. Entonces muchas veces, hermanos, hubo un periodo que mi madre tuvo que esconder todo de nuestra casa, cuchillos, medicinas, todo, porque yo intentaba, yo decía así: si yo me mato, mi mamá se va a sentir culpable. Mira lá lo que el diablo ponía en mi mente: si yo me mato, todo va a pasar, mi mamá se va a sentir culpable de ya no estar con nosotros. Entonces pasa un día, y eso yo les digo, yo no sé si era alguien de la tierra o del cielo, pero un día yo grité a mi mamá, le contesté durísimo y salí corriendo para tirarme frente a los autos. Cuando yo he sido impedida de tirarme en la carretera, y yo salí corriendo y yo dije: mejor me voy a ahogar. Yo sabía donde había unos tanques grandes, muy grandes, yo no sé nadar hasta el día de hoy. Yo dije: me voy a tirar. Y llegué en este lugar, en la partecita que empieza así, después va quedando hondo. Yo dije: de aquí no, me voy a tirar de la parte más alta. Y hermano, yo fui, me senté, y cuando yo me iba a tirar ahí, llega un señor, un ancianito, con, no sé cómo llama aquí, pastor, se llama anzuelo, es una varita de pescar, anzuelo. Llega un señorcito mayor con un anzuelo, siéntase a mi lado y pone ese anzuelo. Y yo lo miraba, hermanos, con tanto odio. Yo decía: ¿no estás viendo que yo estoy aquí? Yo llegué primero, llegó, no me saludó, aún se queda a mi lado. Y yo miraba a este señor diciendo: no va a salir de aquí. Pasaron 5, 10, 15, 20 minutos y conclusión: ¿quién salió de
de este lugar corriendo, no ha sido el Señor, sino que yo salí corriendo y regresé a mi casa. Cuando llegué a mi casa, yo dije a mi tía, mi mamá no fue en pos de mí, y mi tía dijo, ella no fue corriendo atrás de ti, pero ella se arrodilló en esta casa y ha dicho, Señor, mi hija va, pero que tu presencia va delante de ella, guardándola y librándola de todo el mal. Cumple, mi hija, tus propósitos, no permita que el propósito del diablo se cumpla en ella. Entonces hoy, hermanos, yo me quedo preguntando quién era aquel Señor. Pero la palabra de Dios dice que el Señor envía ¿qué? Ángeles. Nunca vi que el Señor, nunca me dijo nada, pero yo sé que Dios envió a aquel hombre hasta ahí para que yo no me tirase la vida en aquel día. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, yo sigo intentando suicidio hasta que un día yo di 5 de marzo del año 2007, yo con 14 años, yo digo, ¿quieres saber? Ya no voy a quedar en esta casa. No, me voy a la casa de mi abuela. ¿Por qué mi abuela? Entonces me voy, porque allá yo voy a poder hacer todo lo que quiero. Y hermanos, mi mamá todos los días oraba por mi abuela. Cuando yo llego a la casa de mi abuela, que era en otra ciudad, mi abuela estaba con 3 meses de cristiana. Peor que mi madre. Porque ella decía así, alístate y vamos, porque para el cielo yo no te puedo llevar, pero para la iglesia sí, vamos. Y me llevaba a la iglesia. En esta ciudad yo no conocía a nadie, así que yo tenía que escuchar la predicación. Y hermanos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios es tan linda, que yo me recuerdo que en esta ciudad, sin conocer a nadie, yo ahí en el medio del grupo de las señoras, que estaba mi abuela, yo empecé a escuchar y se cumplió en mí una palabra que dice, y el creyer viene por él, y el oír la palabra de él. Yo empecé a oír y yo fui empezando a creer. ¿Y sabe qué ha hecho aquella iglesia, hermanos? Ellos han hecho un propósito de 6 meses de oración por una fiesta que ellos iban a hacer. Y en esta fiesta centenas de personas han recibido a Cristo. Y ahí estaba, yo me recuerdo, yo escuchaba la palabra y la palabra me iba dando vergüenza. Yo miraba mis uñas tremendamente grandes, negras, la ropa. Yo empezaba a escuchar y iba aquí intentando estirar la falda. Pero ¿para dónde, chiquita, que ya había cortado? Entonces yo ponía la Biblia ahí y se cumplió en mi otra palabra, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y mis hermanos, un día estaba ahí en la fiesta que la iglesia había orado por tanto tiempo, y yo estaba en esta fiesta y el pastor estaba invitando a la gente para recibir bautismo con el Espíritu Santo. Él quería orar por la gente y yo estaba tan sedienta de Dios que yo ni esperé la invitación para ir a recibir Jesús como mi Salvador. La gente se fue para recibir algo y yo me fui adelante también porque yo quería a Jesús. Nadie me estaba invitando. Mira cómo Dios hace. 5 años mi madre pasó orando y el Espíritu Santo ha hecho en 5 minutos lo que Él quería hacer. Yo me fui delante, hermano, recibí al Señor y el Señor me ha sellado con su Espíritu Santo. Yo empecé a hablar en nuevas lenguas y sentía un gozo extraordinario que la tierra no puede comprender. Pero la palabra de Dios dice que esta es la paz que el mundo no conoce, no puede tener, pero que tú, que eres hijo de Dios, sientes esta paz en lo más íntimo de tu ser. Gloria a Dios. Yo sentí el gozo del Señor, mis hermanos. Yo sentía una alegría que me derramaba. El servicio terminó y yo ahora estaba tirada con el rostro en el piso, diciendo, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y la gente iba ahí y decía, vamos. Y yo, no, yo quiero quedarme. Yo quería quedarme delante del altar del Señor, adorando al Señor. Y yo decía, Señor, yo te voy a servir por todos los días de mi vida, Señor. Yo quiero caminar contigo. Y ahí empieza este texto que he leído con ustedes. Yo llegué de la iglesia y yo quería leer toda la Biblia de una sola vez, porque todos los años que
en Jeremías, y cuando llegué en Jeremías, en mi cuartito ahí en la casa de la abuela, yo leí: antes que te formase en el ventre te conocí, y antes que salieses y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, cuando yo leí esta palabra yo lloraba tanto, yo decía: Señor, no, Señor, profeta no, mi mamá dice que profeta es quien predica tu palabra. Señor, yo no quiero ser profeta, no, yo soy muy joven, yo no sé hablar. Hermanos, yo decía así, pero yo lloré y puse mi mano en la Biblia, y después, ¿qué pasa? Estoy yo siguiendo la lectura del texto, y el texto dice así: entonces dije yo: ah, Jehová, es que no sé hablar porque soy niño. Yo dije: no es posible, aquí está lo que yo dije. Y el Señor dice así: no digas que es un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Y hermanos, yo empecé, yo quería a Dios, tenía 15 años ya en este entonces, pero ¿qué hacía? Yo me recuerdo que muchas veces yo iba a un servicio como este y yo decía: Señor, en la noche yo no voy a tener ofrenda, no estoy en la casa de mi madre, no voy a osar a pedir a mi abuela, pero Señor, yo te quiero servir. Yo salía del colegio y llegaba: pastor, préstame la llave de la iglesia. Entraba en la iglesia, hermanos, y yo iba a limpiar banca por banca. La iglesia es grandota, banca por banca. Limpiaba los baños, y mientras yo estaba limpiando yo decía: Señor, yo soy falha, yo soy imperfecta, quizás yo puedo dejar aquí alguna suciedad, Señor, pero el Señor es perfecto, el Señor es santo. Mientras yo limpio tu casa, va limpiando mi vida y me deja, Señor, limpia. Yo quiero servirte a ti, Señor, yo quiero adorar al Señor. Yo decía: Señor, en la noche los hermanos van a ofrendar, yo no voy a tener ofrenda, pero recibe mi servicio, yo quiero. Yo decía: Señor, por toda mi vida yo seré la hermanita de la limpieza aquí. Y allá ya había la hermana, pero cuando la hermana llegaba para limpiar la iglesia, yo me escondía tras una batería y me escondía, quedaba calladita, porque yo no quería que nadie me viese, no por vergüenza, pero era porque yo estaba diciendo: Señor, esta es mi ofrenda para ti, recibe mi ofrenda. Y la hermana de la limpieza llegaba y decía: mira, la iglesia está limpiecita, y se retiraba y yo seguía llorando. Muchas de las cosas que yo vivo hoy, hermanos, el Señor hablaba conmigo mientras yo estaba en este servicio que parecía ser tan sencillo. Yo ahí limpiando la iglesia y el Señor diciendo: yo tengo un propósito para tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se recuerdan que yo fui a vivir en la casa de la abuela me hundiendo porque la mamá era cristiana. Mi abuela no creía en mi conversión a Cristo, y el pastor me ha dado un cargo, y mi abuela dijo: tú no eres digna, yo sé, tú no eres creyente, Jessica, tú solo estás en la iglesia fingiendo, así que no recibas nada, tú no puedes hacer nada para el Señor. Yo decía: abuela, ahora yo estoy servindo a Dios, yo amo a Dios. Abuela: no, tú pasaste 5 años yendo a la iglesia con tu mamá, pero tú no querías a Dios. Y un día el pastor me puso para trabajar con los niños, y mi abuela dijo: te vas de mi casa, desobediente. La abuela me botó de la casa, hermanos. Yo fui vivir con la abuela hundiendo para no ser creyente, y volví de la casa de la abuela expulsa porque quería hacer algo en la obra de Dios, pero era Dios. Ustedes han leído Marcos 5:17, 5:15, que habla del endemoniado gadareno. El texto va a decir que aquel hombre quería caminar con el Señor, y el Señor le ha dicho algo. El Señor dijo: no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo decía: Señor, yo quiero quedarme en esta iglesia por siempre. El Señor decía: no, ve a tu casa y da testimonio. Entonces yo llegué, hermanos, en la casa de mi mamá, y mi mamá no podía creer. Y decía: hija,
hija, yo no puedo creer. Y mi papá daba testimonio, mi papá aún no había recibido a Cristo, pero después que yo recibí, él decía, Dios verdaderamente existe, ha cambiado la vida de Jessica, y mi padre también recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí estoy yo, hermanos, servindo en todos los ministerios, pensando que estaba todo bien, y el Señor dice, yo tengo algo más para ti. El Señor empieza a hablar acerca de la obra misionera, acerca de las misiones, y me hace recordar de este texto que Él decía, yo te elegí como profeta a las naciones, yo te elegí. Estaba yo saliendo de secundaria para ir a la universidad y diciendo, Señor, ¿qué carrera debo estudiar? Yo quiero esto, esta, pero ¿cuál de las dos? Y hermanos, el Señor no me contestaba. Yo decía, Señor, ¿cuál de las dos? Ayunaba, oraba, y el Señor no me contestaba. Hasta que un día yo dije, Señor, esta es la última vez que yo pongo esta voz delante de ti. Que el Señor elija lo que yo debo estudiar. Dime, Señor. Y yo buscando a Dios en oración, un día el Señor me dijo, estudia un idioma. Y yo decía, ¿qué idioma? Estoy yo orando. Mis padres tenían dos casas, una frente a otra. Yo, en la casa que estaba vacía era mi casa de oración. Y yo estaba ahí cuando mi mamá vino y dijo, Jessica, el pastor te llama. Y yo, pastor, sí, voy. Cuando llegué el pastor dijo, Jessica, vamos a empezar un proyecto. Y yo voy a estudiar el inglés. ¿Por qué tú no estudias el español? Y yo me puse a reír, hermanos, porque yo dije, a unos 30 minutos yo estaba preguntando al Señor qué idioma yo debería estudiar. Ahora Dios trae a mi casa, a mi pastor diciendo, estudia el español. Y yo estaba, pero ¿para qué estudiar el español? Si yo no pretendo salir de aquí, ¿pero para qué? Y hermanos, el Señor un día me dio una visión. Yo pensaba que iba a África, y un día el Señor me da una visión. ¿Cuántos ya fueron a Lima? Todos, ¿no? Todos. Cuando estamos volviendo de Lima, que hay la carretera aquí, el desierto aquí y el mar, el Pacífico. Muchas veces ustedes han visto esta imagen, pero yo ya he visto ella cuando yo tenía 18 años y nunca había venido al Perú. El Señor me enseñó el Perú. El Señor me enseñó esta parte ahí veniendo de Lima. El Señor me enseñó las calles del mercado modelo en Chiclayo. El Señor me enseñó los hermanos de aquí de Perú en multitud hablando, y yo diciendo, ¿qué idioma? Miren, hermanos, cómo son las cosas. ¿Qué idioma es esto? Tiene mistura de portugués, porque yo comprendo algunas cosas, otras no. ¿Qué idioma es esto? Yo conocí el español, pero en este momento yo no comprendía. Y yo, ¿qué país es este, Señor? Y pasé, hermanos, casi 4 años orando, preguntando al Señor qué país era. Yo pensaba que era África, yo pensaba que era Cabo Verde. Estaba haciendo escuela de misiones, ya estaba en el campo, ya había hecho